Ya dice en vivo. Vamos a esperar, voy a mirar por acá. Ya nos estamos viendo por la pantalla. Ya alguien está. No sé. Ya nos estamos viendo por la pantalla. Ya alguien está. Bueno, vamos a dar una espera un momento. Ok. A esperar un poquito que llegue gente. Ya, ya tenemos aquí a Laura. Vamos a esperar a que llegue. Bueno, vamos a dar una espera un momento. Okay. Ya están A llegando. esperar un poquito que llegue gente. Ya, más personas. Ya tenemos aquí a Laura. Vamos a esperar a que llegue. Bueno, vamos a dar una espera un momento. Ya están escribiendo. ¿Sí? Ya la están saludando. ¡Qué lindo! Hola. Es una experiencia muy bonita. O sea, es una experiencia muy, muy bonita. Sí, esto va a ser genial. ¿Listo? Bueno, arrancamos con los que están. Entonces, repito porque no te... Ah, pero bueno, yo hablo y luego te haces, luego te corres porque no te... Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, Mi nombre es Dani Luz Nelson. Hola Laura, bienvenida. Eh, Queremos agradecerte por haber aceptado nuestra invitación. Y para comenzar, pues para quienes no sería ideal que nos contaras un poquito de tu trayectoria, de tus estudios, de tu experiencia, cómo hiciste para llegar a trabajar con Alexa Capra. Y dale, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. muchas gracias a ustedes por la iniciativa. Me parece una iniciativa muy, muy bonita. Estoy muy contenta de estar participando y de que me hayan tomado en cuenta. Entonces, bueno, les cuento un poco de mi formación. Yo me hice bióloga en el año 2010. En el año 2014 defendí una maestría en zoología y ecología animal, pero desde el 2009 trabajo con perros. O sea, yo estaba trabajando con perros ya desde antes de hacerme bióloga. Realmente es el trabajo de mi vida, el que realmente me gustó desde siempre. Y en el 2014, después de hacer mi maestría, decidí darle un cambio a mi vida profesional, porque realmente lo que me gustaba eran los perros. Y empecé a estudiar conducta canina, a estudiar desde un punto de vista científico como bióloga, y luego ya en el 2016 estuvimos un tiempo mi esposo y yo viviendo en Italia, y entonces allá tuve la oportunidad de conocer a Alexa y de participar en el curso de instructor sinófilo de Gentle Team, en el que me gradué en ese mismo año. Y bueno, para mí fue un cambio de vida tremendo. De hecho, quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a Alexa porque definitivamente ella es o sea, el Gentle Team fue el eje que me da a mí
como las herramientas básicas de mi trabajo hoy en día, es el enfoque que utilizo y es como el eje central de mi enfoque como educadora canina, ¿no? Aparte de la parte científica. ¿Qué más me queda por hablar sobre ese tema? Creo que más o menos he resumido bastante. Bueno, está en plan un doctorado en conducta canina, es lo único que me falta por decir. Sí, no, genial, genial. Ahora, pues ya vamos a comenzar a entrar un poquito en materia. Quisiera, el tema, pues obviamente es agresividad canina, agresividad en perros. Nos gustaría, Laura, que nos definieras realmente para usted qué es agresividad, qué es un perro agresivo, como para irle dando contenido a la charla, Laura, ¿qué le parece? Ya, perfecto, cómo no. Un perro agresivo. Para saber si un animal es agresivo, o sea, uno necesita valorarlo en diferentes contextos. Para poner la etiqueta de que un animal es agresivo, no puedes decir, bueno, el animal mordió o el animal exhibió agresividad en tal contexto y ya eso baste para ser agresivo. Sino que hay que valorar en qué contextos ese animal exhibe una estrategia agresiva, que generalmente se utiliza en situaciones de conflicto o de amenaza. O sea, yo tengo que evaluar si ese perro exhibe agresividad en situaciones de conflicto y amenaza y valorar al individuo en diferentes contextos para saber si es agresivo. Pero incluso antes de hablar de que un perro es agresivo, a mí me gustaría comentar un poco sobre qué se entiende por agresividad, o sea, cómo nosotros valoramos la agresividad desde un punto de vista de como personas, como propietarios o a veces incluso como educadores o entrenadores. Porque se tiende a tener una etiqueta muy negativa sobre ese tipo de conductas. Son conductas que se consideran peligrosas en muchos momentos y que se piensa que pueden ser dañinas para el hombre o para otros animales y por tanto siempre se tiene una valoración muy negativa de lo que es la agresividad. Y en realidad los invito a estudiar un poquito más allá o a conocer un poquito más allá porque la agresividad tiene un espectro de comportamientos grandísimo en el perro y no solo se trata de conductas peligrosas, una mirada puede ser agresividad. O sea, en un momento de amenaza o de conflicto, un perro puede mirar al otro fijamente y eso puede ser agresividad y sin embargo no es un comportamiento directamente peligroso. La agresividad es una forma de comunicarse en cualquier especie que vive en grupo. Es una estrategia natural de comunicación y de interacción con otros animales. O sea, no es nada negativo en sí. El problema es que el contexto en el que se exhibe en el perro nos hace pensar en eso primero, porque nos ponemos nosotros en la situación y por tanto nos sentimos como en peligro. Pero en realidad, o sea, lo primero que hay que hacer es retroceder un paso y decir, ¿qué cosa? O sea, la agresividad es un grupo de conductas que exhibe el animal en una situación de conflicto o amenaza para lidiar con esa situación y realmente no necesariamente tienen que ser peligrosas. O sea, hay un montón de formas de comunicación social que pueden ser agresivas y no tienen por qué ser peligrosas. Contesta, o sea, responde su pregunta, ¿se entiende lo que trato de comunicar? Entonces, podríamos decir, o no, bueno, sabemos que entonces la agresividad es una conducta normal en los perros, no se puede catalogar como algo malo o anormal. Exacto. Es una conducta normal en los perros, la agresividad. Es una conducta normal. Ahora, puede ser que haya un individuo que la exhiba fuera de contexto o que la exhiba de una manera muy elevada y entonces ahí sí podemos decir que encontramos algo anormal en la conducta. Yo siempre hablo mucho en mi página sobre la coherencia de la comunicación social. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo con personas, ¿no? Si yo llego a un lugar y digo buenos días, yo espero que la persona que me está escuchando me conteste y me diga buenos días. O sea, eso es una situación en la que hay coherencia en la situación social porque me están respondiendo algo que es lo lógico que ocurre en esa situación, ¿no? Entonces, si yo llego y digo buenos días y esa persona de repente, no sé, me agrede de alguna manera, eso ya no es coherente. Yo me doy cuenta de que esa persona no se encuentra bien, ¿no? O sea, pierde la coherencia la situación social. ¿Me explico? El ejemplo por sí se entiende lo que estoy tratando de decir. Ahora, si yo traslado eso a un perro, es normal que un perro en su vida diaria exhiba conductas agresivas.
es totalmente normal que un animal exhiba conductas agresivas. Ahora, cuando esas conductas agresivas no tienen lógica, por ejemplo, es un animal que agrede y que no entendemos por qué está agrediendo, porque realmente no hicimos nada para provocarlo, o que está reaccionando de manera exagerada a su ambiente, entonces sí podemos hablar de que hay algo, o sea, de que hay algo que no está funcionando bien, de que no es natural, no es lo normal, lo que se esperaría de ese perro. Y entonces ahí eso es un indicador de que ese animal está inseguro, de que no se siente bien, de que hay algo en el contexto que le está haciendo daño. Muy bien. Estuvo súper la explicación, Laura. Pero entonces, el perro, podemos decir que todo el tiempo está enviando señales. Simplemente, pues, nosotros, los humanos, no las entendemos, no las reconocemos, no las sabemos describir correctamente y no podemos, en esa comunicación, ser receptivos realmente a lo que el perro nos está queriendo decir con su lenguaje corporal muchas veces. Exactamente. El perro siempre está, todo lo que un perro hace comunica algo. Todo lo que un perro hace comunica algo. Y mucha de esa comunicación puede ser agresiva, aunque sea muy sutil. Entonces, si no la vemos en tiempo, quizás el perro tiene como que exagerar la forma en la que está comunicando para que uno lo escuche, ¿no? Para que uno se dé cuenta de que el animal está comunicando algo. Entonces podríamos decir que los mayores problemas que presentan los perros de agresividad siempre se dan con una anticipación. Los perros siempre nos muestran sus conductas, pero nosotros como personas responsables de ese perro no tenemos la capacidad para determinar en qué momento va a iniciar esa conducta agresiva. Deberíamos nosotros como personas responsables de un perro, capacitarnos con anticipación para poder conocer la forma en que el perro nos está mandando señales en cualquier momento, o es incorrecto, o no debería ser una obligación de una persona que tiene un perro educarse para saber cómo se comporta y en qué momentos podemos ayudarlo o no. Ya, esa es una pregunta que me parece importantísima. Yo pienso que sí, que el propietario o la familia o los tutores del perro siempre deben tratar de buscar la mayor cantidad de información posible que beneficie a su animal. O sea, estamos hablando desde un punto de vista de bienestar canino. Hay muchas escuelas de pensamiento dentro de la educación canina, pero nosotros siempre vamos a estar hablando en esta entrevista de aquellas que voten por el bienestar del perro primero, que trabajen para el bienestar del perro. Entonces, en ese contexto, yo pienso que la educación de los propietarios es fundamental. Es lo que puede ayudar, ya sea en un proceso de rehabilitación, ya sea para evitar conductas agresivas en un animal que a lo mejor tenga una predisposición a exhibirla. La educación de la familia es fundamental para entender al perro y saber gestionarlo de manera segura, es fundamental. Siguen llegando gente, estoy muy contenta. Podríamos, sí, sí, está súper. Podríamos decir que entonces una conducta de agresividad es como una explosión a un componente de estrés residual del perro, o sea, de una contención que el perro trata de mostrar porque nunca ha sido escuchado nunca ha sido escuchado, y es una forma como último recurso de expresión de decir basta o tengo miedo, no sé, o sea, que se puede ir, que se venía acumulando en el tiempo y nunca le dimos la atención requerida. ¿Podríamos decir eso, Laura, entonces? Esa es una posibilidad y es muy frecuente que ocurra, que los perros han comunicado de muchas maneras anteriormente y no han sido escuchados, a veces porque no sabemos qué es lo que están comunicando, porque no es intuitivo. O sea, para saber conducta canina yo creo que hay que estudiarla, que no nos damos cuenta de lo que el animal está comunicando si no nos informamos un poco. Entonces puede ser que ocurra que un perro se ha estado comunicando mucho tiempo de que hay algo que le molesta o que le hace daño, o hay algo que lo hace sentir preocupado o lo hace sentir inseguro, y se da cuenta de que nadie lo está escuchando y exagera su respuesta en función de que lo escuchen, ¿no? De que hagan algo por él. Entonces, esa respuesta puede ser agresividad
puede ser una amenaza o un ataque hacia el contexto o hacia la persona que lo está gestionando en ese momento. Eso puede pasar, aunque no es la única, como decíamos, no es la única alternativa. O sea, puede ser... Pero en defensa claro, pero en defensa de las personas podríamos decir que es que, Tomás, no es fácil. Entender las señales de un perro no es No es fácil, no es nada tan simple fácil. como una cosa es decirlo y otra cosa es realmente un perro tiene mil cosas. O sea, el perro nos comprende a nosotros a la perfección, pero uno comprenderlo al perro es de las cosas complejas que hay entre el mundo del perro. O sea, ese es otro tema y son señales a veces muy rápidas, muy casi, algunas imperceptibles Imperceptible. que uno no lo... Y sí, Me quedé sin señal. ¿Me escuchan? Hoy no. ¿Se escucha? ¿Tienes internet? Perfecto. Ah, es ellos, es ellos. Ah, ok, ya. Entonces, esperemos porque regresen, porque parece que sí, que ellos tuvieron algún problema con la conexión. No se vayan, ¿eh? Regresamos enseguida. Nos fuimos un rato, Laura. un lapsus. Okay. Aquí estamos. La tecnología, eso sí, no hay problema. Todavía no llegamos al 100% de la tecnología y ya estamos pidiendo que los perros sean excluyentes a los problemas de agresividad. Eso sí es algo incoherente aún. Disculpas al público porque se nos fue un momento la señal, pero ya estamos de regreso. Bueno, ¿en qué íbamos, Nelson? Sí, lo difícil que es entender las señales que emiten nuestros perros. O sea, si hasta para un profesional le cuesta, alguien que día a día comparte un poco más con sus perros y los perros de sus clientes, cuesta entender su lenguaje corporal, sus señales de apaciguamiento, sus señales de amenaza. ¿Cómo podemos explicarle esto a la gente? O sea, ¿qué tipo de educación estaríamos hablando, Laura? Siempre es complejo. Sí, es muy complejo. A ver, yo creo que el papel del educador canino en este caso sería fundamental, porque yo no creo que sea justo pedirle a cualquier familia, a todas las familias que se estudien un etograma. El etograma es una obra bien compleja y es la base para entender la conducta de otra especie. O sea, es como un diccionario que te permite saber cada conducta que exhibe el perro, en qué contexto la exhibe, ¿no? Y entender un poco cómo se comunica el perro. Pero quizá el propietario no tenga por qué estudiarse la obra completa. Somos nosotros, los educadores caninos, los que deberíamos jugar un papel fundamental en transmitir un poco de empatía al propietario y decirle, mira, ¿ves esa tensión corporal? La tensión corporal suele estar asociada a conductas agresivas. ¿Ves la mirada fija? Tu perro se te quedó mirando. En este contexto, cuando tu perro se te queda mirando fijamente, eso puede ser agresividad. O sea, somos nosotros como los encargados de realizar una labor de traducción de lo que dice el perro, o sea, de lo que está comunicando el perro a lo que está percibiendo el propietario de forma tal que se entienda mejor, fluya mejor la relación y el propietario como que genere una empatía, aunque sea intuitiva, aunque él no sepa nombrar las conductas, pero que se dé cuenta de lo que su perro le dice, ¿no? Eso para mí es fundamental. Una pregunta frecuente, Laura. Entonces, ¿en qué momento específico decimos un perro necesita rehabilitación? Esperamos que vamos al antecedente, a la iniciación, a las señales o al accidente específico en sí, que es lo más recurrente, que un perro se busque rehabilitación cuando ya tienen el problema encima. O sea, ¿cuándo un perro debe realmente empezar un programa de rehabilitación?
A ver, yo creo que estabas hablando hace un rato de algo muy importante, cuando los perros tienen un nivel de estrés muy alto y entonces exhiben agresividad debido a ese estrés. En ese caso sería necesaria una rehabilitación, pero como me estás comentando, ya ese es un momento en que es muy tarde para quizás ayudar realmente al perro. Quizás podíamos hacer como una labor de prevención de esa agresividad que se base más bien en garantizar calidad de vida e interacciones seguras. O sea, si yo tengo un animal que se siente seguro desde bebé, con una familia, no tiene por qué exhibir agresividad para comunicarse. La agresividad son conductas de amenaza o ataque que se exhiben en momentos de conflicto o de amenaza para el perro, o sea, que el perro se sienta preocupado por algo. Si la familia lo hace sentir seguro desde el inicio, entonces no tiene razón para exhibir una agresividad peligrosa, aunque se comunique de manera agresiva en otros contextos, aunque él pueda decir en algún momento no me gusta lo que me están haciendo o no quiero interactuar con ese perro y pueda exhibir una agresividad muy sutil en ese contexto, pero siempre va a ser algo social, que tú te das cuenta que el perro está diciendo algo, que no es que de repente fue a atacar de manera inhibida, abrirle huecos en la piel a otro animal, como sin saber lo que está haciendo, ¿no? O sea, no es algo emocional, sino que él dice, bueno, yo no quiero que me hagan esto, no me gusta esta situación. Y ese tipo de comunicación agresiva no tiene por qué ser un problema si la familia lo entiende y lo sabe gestionar bien. Por ejemplo, mi Rottweiler, cuando vamos al veterinario, él se siente muy preocupado, pues no le gusta la manipulación, o sea, para él es un grandísimo problema, sobre todo si el veterinario es hombre, siente mucho más miedo y por tanto en ese contexto le exhibe agresividad, pero yo lo puedo controlar perfectamente, yo sé que en ese contexto es normal porque se siente mal, porque tiene miedo. Entonces, el hecho de que la familia sepa gestionar al perro, sepa qué conductas agresivas son normales y cuáles realmente pueden representar un peligro, sepa hacer una gestión segura en la cual provea bienestar al animal desde el principio, eso evita que tengamos que llegar a un proceso de rehabilitación. O sea, si yo me preocupo porque mi perro haga los paseos que necesita, de la calidad que necesita, tenga una buena dieta, coma fresco, esté a la sombra, no esté expuesto a la intemperie, o sea, que si yo garantizo calidad de vida a mi perro y además realmente le hago saber todos los días que para mí, cómo él se siente es importante, que yo lo voy a mantener seguro, pues entonces no tengo que llegar a un momento de rehabilitación porque el animal nunca va a convertirse en un animal peligroso. Ahora, si es un animal al que no hemos sabido entender bien, ya sea por lo que estábamos hablando, que es muy difícil entender la conducta canina y a lo mejor él se está expresando y nosotros no nos hemos dado cuenta, o ya sea porque el animal, por ejemplo, cambió su estado de salud y de repente empezó a manifestar un dolor, entonces ahí yo tengo que preguntarme, o sea, si el perro empieza a exhibir esos niveles elevados de agresividad, que uno se da cuenta de que no sabe lo que está haciendo o lo está haciendo de manera exagerada en intensidad, que de repente muerde sin una justificación muy evidente, entonces sí sería necesario un proceso de rehabilitación. O sea, yo me tengo que preguntar, ¿qué le pasó a ese perro? ¿Qué está pasando con ese perro que provocó esa reacción tan intensa y fuera de contexto, ¿no? Que yo no me la esperaba, ¿no? Algo así. ¿Me explico? Sí, Sí, Laura. sí, sí, sí. Laura, ya entrando en el caso específico de la rehabilitación, ¿cómo debe ser el acompañamiento de la familia? O sea, ¿se debe excluir al perro totalmente? ¿Qué entornos debe tener el sitio donde se trabaje al perro? ¿Cómo es el manejo, tanto en el proceso como... Se me fue la señal Volvimos. por Otro un lapsus. momentito. Sí, puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, 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 ¿cómo debe ser el acompañamiento de la familia en un proceso de rehabilitación? Sí, siempre debe ser excluyente, debe ser proactivo. ¿Qué entorno debe manejarse tanto en el sitio como tal, el manejo adecuado va a hacer el perro y posteriormente de regreso a casa? O sea, son mil preguntas en una, pero ¿cómo sería ese proceso con la familia? O sea, ¿cómo juega el entorno y la familia en un proceso de rehabilitación? Ya, el entorno juega un papel fundamental. Hay muchos perros que necesitan un entorno sano en el cual no tengan
O sea, no estén todo el tiempo expuestos a estímulos que le hacen daño. Por ejemplo, el entorno urbano suele ser un entorno muy difícil para rehabilitar porque todo el tiempo hay vehículos, personas, niños, quizás jugando, ancianos con bastones, o sea, cosas que el animal puede percibir como un peligro, otros perros que a veces van sueltos, que a veces agreden y los propietarios no se responsabilizan por ello. Entonces, buscar un entorno sano para el perro suele ser una buenísima medicina que ayuda mucho al animal a cambiar, porque todo esto se trata de, como estaba sugiriendo Nelson al principio, de disminuir el estrés. O sea, una rehabilitación para mí nunca iría dirigida a disminuir la agresividad, porque no es necesaria. Yo sé que la agresividad es como un termómetro que me está diciendo que el perro se siente mal. Si el animal exhibe una agresividad peligrosa, ya yo sé que ese animal se siente mal. Entonces, mi rehabilitación iría siempre dirigida a hacerlo sentir mejor, porque un animal que se siente bien no tiene por qué agredir. Porque un animal agrede en situaciones de conflicto o de amenaza. Y si yo le hago entender o lo hago sentir que nosotros no tenemos ese tipo de conflictos o él no se tiene por qué sentir amenazado, entonces una vez que él se sienta mejor, la agresividad disminuye por sí solo. Entonces, para mí, el contexto es fundamental, pero la familia es incluso más importante que el contexto. O sea, yo no logro nada, por lo menos la visión que yo tendría como educadora, yo no logro nada haciendo una labor de rehabilitación con un perro que conmigo se comporte fantásticamente y cuando regrese a su familia, pues vuelva a sentirse amenazado porque la familia no sabe gestionarlo y vuelva a exhibir la agresividad. Por tanto, yo nunca excluiría a la familia. Para mí, el educador es como el que debe dar la información a los propietarios y los propietarios son los que llevan a cabo el cambio en el sistema de vida para que ese perro mejore. Y una vez que el perro se sienta mejor, entonces automáticamente la agresividad debe empezar a disminuir. Y lo otro es que, o sea, cada perro es un mundo. Y además, la agresividad depende de muchas cosas, puede tener muchas causas. ¿Me escuchan? Se volvió a cortar el sonido. Vaya. Puede tener muchas causas. Entonces, por ejemplo, no, pero ya regresaron. Una causa de agresividad puede ser, por ejemplo, el dolor físico. Laura, bueno, esperemos un momento. ¿Nos puedes, por favor, retroceder un poquito la cinta que se nos cortó varias veces? Entonces... Está interesante, pero se nos cortó el último pedacito. No, lo que les decía es que, o sea, para mí una rehabilitación no va dirigida a disminuir la agresividad directamente, sino que tú tomas la agresividad como un indicador de que el perro se siente mal en cierto ambiente y tienes que, como educador, mi trabajo sería como detectar qué cosas hacen sentir mal al perro para poder ayudarlo. Entonces, lo más importante es darle la información a la familia de cómo ayudar a su propio perro. Y entonces lo otro que le estaba diciendo es que no podemos pretender quizás que todos los perros dejen de exhibir completamente agresividad, porque como estábamos hablando al principio, la agresividad es una conducta totalmente normal en el perro, solo que, o sea, hay momentos en que se exagera debido al estrés. Pero en realidad hay perros que pueden exhibir agresividad y que están comportándose totalmente normal y el propietario tiene que ser muy bueno distinguiendo esa diferencia y sabiendo gestionar a su perro de manera segura a pesar de que exhiba agresividad. Vuelvo al ejemplo de mi Rottweiler. Mi Rottweiler, por ejemplo, le tiene miedo a otros perros en la ciudad y cuando los ve los agrede. Entonces ahí es mi responsabilidad gestionar la correa de manera tal, primero, que él se sienta seguro, de forma tal que esa agresividad no sea tan intensa y segundo, que el otro perro no salga lastimado, ni que él no salga lastimado tampoco. O sea, es mi responsabilidad como propietario saber gestionar a mi perro en una situación en la cual agrede. Están poniendo comentarios. María Espinosa nos hace una pregunta. ¿Las vamos a ver ahora o las quieren ver al final? ¿Cómo hacemos? Gracias Laura, por tu comentario. Muchas gracias. Hay una última que está muy interesante. Las de atrás, sí, por ejemplo, me llama mucho la atención una de Karina, ¿sí? Que dice, hoy en día, lo voy a hacer desde mi perspectiva como educador y entrenador, ¿sí? Hoy en día se habla mucho más de reactividad que de agresividad, ¿sí? No sé si estamos... Es Arturo. Arturo. No sé si estamos minimizando las cosas
para darle tranquilidad a los clientes, a las personas, o es que realmente nuestros perros son reactivos y no agresivos, ¿sí? O sea, o es que estamos disimulando las cosas para lo que dije anteriormente, para suavizar un problema grave de agresividad, ¿sí? Entonces, me gustaría, Laura, que nos comentaras qué opinas en cuanto a que hoy día se clasifica entre reactividad y agresividad, algo que muchas veces es confuso, ¿sí? No sé qué opinas. Yo pienso que la reactividad puede contener agresividad. O sea, yo puedo decir que el perro es reactivo porque exagera, o sea, muestra una reacción exagerada ante cierto estímulo y en ese caso está siendo reactivo con una conducta agresiva. O sea, es normal quizá que un perro ladre hacia algo que le da miedo, pero si ya ladra, enseña los dientes, ladra, gruñe, eriza el lomo, ya estoy viendo muchas conductas agresivas que quizás son demasiado intensas y que yo no esperaría en ese contexto. Entonces, a lo mejor a eso se refieren con reactividad y realmente no es que no sea agresividad, es como que se refieren a una conducta exagerada en ese contexto. Pero yo sí creo que es importante hablar de agresividad como tal, aunque mencionemos la reactividad. Y además lo más importante que creo sobre la agresividad es que hay que trabajar en que se quite esa etiqueta de negatividad que tenemos sobre ese concepto, porque realmente la agresividad no es nada negativo por sí misma, es solo un indicador de que el perro se siente mal. Entonces, yo pienso que en vez de cambiar los términos para no preocupar, lo que valdría la pena sería luchar por tratar los términos adecuadamente, pero que las personas se den cuenta de que tratando, o sea, diciendo que un perro es agresivo, no estoy diciendo que es un perro malo, ni que haya que aislarlo, ni inhibirlo, ni usar métodos aversivos para tratarlo. O sea, un perro agresivo, cualquier perro puede manifestar agresividad. Y un perro agresivo es un perro que manifiesta agresividad en muchos contextos y la usa frecuentemente para comunicarse. Pero un perro puede ser agresivo, puede ser catalogado como agresivo y no haber mordido nunca a nadie, ni ser un perro que haga daño. Puede ser un perro que no es peligroso, pero se comunica mucho con conductas agresivas. Simplemente las usa de manera social. Le dice al otro perro, no quiero que toques mis juguetes, te voy a agredir si tocas mis juguetes. O sea, él está diciendo cosas con su agresividad. Y un perro puede ser catalogado como no agresivo y sin embargo exhibir agresividad intensa en ciertos contextos o porque tiene dolor, aunque no sea parte de su personalidad, aunque él no comunica de manera agresiva frecuentemente, pero puede tener dolor en una situación y manifestar agresividad peligrosa, puede agredir por miedo, aunque normalmente no usa la agresividad para comunicarse. Entonces, el hecho de que yo diga que un perro es agresivo no significa que sea un perro malo. Lo que creo es que, volviendo a tu pregunta inicial, lo que creo es que debíamos luchar más por quitar esa etiqueta negativa que tenemos puesta sobre la agresividad, que en realidad es una conducta completamente natural en el perro, ¿no? Se nos está yendo otra vez, Laura. Se nos fue otra vez en el último pedacito, Laura. A ver, las personas que están escuchando en vivo, ¿se escucha para las personas? Ok, repito. A ver, ¿qué nos dice? Entonces, les hablaba, ustedes me preguntaban sobre la reactividad y la agresividad. Y yo digo, o sea, lo que les decía es que la reactividad puede contener conductas agresivas y puede referirse simplemente a una reacción exagerada ante un estímulo. Ah, dicen que sí se escucha, perfecto. Pero el hecho de que yo diga que un perro, o sea, lo que yo creo que debíamos hacer los educadores no es cambiar el término, sino referirnos a la agresividad como una conducta natural en el perro, que no necesariamente tiene que tener un peso negativo para nosotros, un valor negativo para nosotros, porque es una conducta totalmente normal. Y yo puedo decir que un perro es agresivo y que no sea peligroso, simplemente usa la agresividad para comunicarse en diferentes contextos, y puedo decir que un perro no es agresivo, sin embargo puede exhibir agresividad peligrosa en determinados contextos cuando se siente amenazado, cuando se siente mal, o tiene algún dolor físico, o puede haber una causa para que en ese contexto ese perro exhiba agresividad, aunque no sea agresivo. Entonces, es un tema muy complicado, no podemos ponerle un nombre a las cosas y ya, sino que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Es lo que intento transmitir. Sí, volviendo a lo que estábamos hablando sobre la implicancia que tienen que tener los propietarios en la educación de
de sus perros, sobre todo en la rehabilitación, cuando se dice que son agresivos, entre comillas, ya aclarado varias veces eso. Hablamos del entorno y entonces María Espinosa nos hace esta pregunta, dice, ¿qué pasa cuando el perro que se siente seguro en su hábitat y familia tiene que ir a pensión por vacaciones, por ejemplo, y se siente amenazado y con miedo de ese cambio? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que en ese caso, si no, o sea, yo trataría siempre de dejar al perro en casa con una persona conocida, pero sé que muchas veces eso no es posible. O sea, a veces el perro tiene que irse con ya sea una pensión personal de alguien que gestiona los perritos en su casa o a una pensión, digamos, un hostal canino donde hay varios animales bueno, le cambia completamente el sistema de vida. Y en ese caso yo me esperaría que el perro regrese estresado. O sea, yo trataría de hacer una gestión de reintegración al hogar una vez que regrese el perro y medir, o sea, saber que puede regresar estresado, que puede regresar sintiéndose no tan bien como se fue, porque a lo mejor el contexto le cambió, aunque no pase nada malo en la pensión. Yo no estoy hablando de que haya maltrato ni de que lo traten mal, es simplemente que cuando cambia el contexto para el animal puede ser un problema, aunque no le estén haciendo daño, pero él lo puede percibir como una amenaza, puede preocuparse, se queda sin la familia, o sea, para él puede ser una causa de estrés. Entonces, yo me esperaría ese estrés y lo que hago es planificar una gestión en la cual quizás hago más paseos diarios o quizás mejoro la calidad de los paseos y a lo mejor no todos los días me voy a un parque verde, pero ese día sí lo monto en el carro y me lo llevo a un parque verde, pero me espero que el perro regrese un poco más estresado de lo que estaba y lo gestiono de manera tal que yo pueda aliviarle ese estrés, ¿no? O sea, lograr que vuelva a sentirse seguro en su familia. Hace rato mencionaba Laura algo que para rehabilitar a un perro deberíamos antes evitarle los factores que le producen la agresividad. James O'Keefe en su libro de agresividad canina comenta lo mismo, que para iniciar una rehabilitación es necesario evitar los factores que generan agresividad en el perro. Pero Alexa Capra nos decía que cuando se hace eso, que hay momentos en que se debe trabajar al perro con los factores que le generan agresividad y generar estrés, que con anticipación se va y que el perro va a volver a un problema donde va a tener mucha más agresión porque va a ser exhibido a esos cambios, a esos factores que le generan la agresividad. Entonces, ahí, ¿qué deberíamos manejar? O sea, por ejemplo, me explico, si mi perro es agresivo con las personas y entra una persona y esa persona le genera agresividad, ¿cómo corrijo eso? ¿Cómo manejo eso? Es muy difícil decirle a una persona, a una casa, a un hogar, no entre, porque todo el tiempo está entrando gente, y la persona, y entonces el perro cada vez está generando más estrés, y no se rehabilita pronto. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en ese caso? Lo que yo sugeriría, primero hay que buscar que el perro se sienta seguro en su propio hogar. Y ya el hecho de que exhiba agresividad cuando las personas entren te dice que no se siente seguro, que él siente como que tiene que defender ese espacio familiar porque la familia no sabe hacerlo. Entonces, él a lo mejor te está diciendo, mira esa persona horrible que está allá afuera, yo me la voy a comer, y encima tú le abres la puerta y le dices, pasa, y para el perro eso es una pesadilla, ¿no? No entiende nada. Para nosotros tiene toda la lógica del mundo porque estamos recibiendo una visita, pero el perro se desorienta completamente y quizás siente como que su familia no lo protege, ¿no? Entonces, ahí lo que habría que hacer es, según creo, proteger al perro. Yo busco un lugar seguro para el perro. Por ejemplo, mis perros, el lugar seguro suyo es mi habitación. Cuando entra alguien en la casa que no puede interactuar con ellos, que es una visita o que yo sé que a ellos les va a preocupar de alguna manera, yo los pongo en mi habitación y les ofrezco un lugar tranquilo en el que se sientan bien. O sea, ellos tienen que haber paseado, tienen que haber gastado energía, tienen que tener un sistema de vida saludable, de forma tal que cuando yo les pida, ven Tato, vamos a la habitación, y te quedas quieto en el cuarto, que no va a pasar nada, entonces él se siente seguro ahí adentro, porque él sabe que ahí yo no voy a poner a nadie que a él lo preocupe.
y yo puedo recibir mis visitas tranquilamente y el perro está en un lugar en el que se siente seguro. ¿Qué puede pasar? Que si yo estoy trabajando con un propietario que originalmente no sabía cómo gestionar a su perro, porque esto lleva a aprender, o sea, uno a veces adquiere un cachorro o un animal adulto y realmente no tenemos las herramientas para proveer un sistema adecuado de vida desde el inicio. Entonces, a lo mejor esa familia empieza a adquirir herramientas para mejorarle la vida a su perro y poco a poco él se va dando cuenta por sí solo que los extraños no son un peligro. Entonces puede ser que incluso ayudándolo a ponerlo en un lugar seguro en el que él se sienta bien cuando entran visitas, puede ser que en el futuro él por sí solo diga, pero si las visitas no hacen daño y pueda salir y socializar perfectamente. O sea, puede cambiar el perro aunque no hagamos nada para cambiarlo. Y puede ser que sea un perro que nunca quiera interactuar con extraños en la casa. Entonces yo sugeriría respetarle su espacio y ponerlo en un lugar seguro de forma tal que no sea su responsabilidad cambiar, sino que podamos gestionarlo de manera segura y tener visitas en casa sin problema, ¿no? O sea, podemos hacer las dos cosas, solo que independientemente de una de la otra. Entonces podemos concluir o podemos decir que definitivamente nosotros como responsables de nuestros perros, nuestra obligación es comprenderlos y entenderlos y darles a ellos su seguridad. O sea, no es porque mi perro es agresivo, entonces ahora me voy a deshacer de mi perro porque definitivamente él no quiere a las personas. Entonces, no, es empatía, es crear conexión con mi perro y decir yo te entiendo y te comprendo y te voy a dar seguridad y te voy a generar los espacios de seguridad para que te sientas mejor. Sería Exacto. esa la... Exacto, sí. Bajo ningún concepto yo sugeriría ni inhibir al animal ni decirle que no puede hacer algo. O sea, yo he visto personas, por ejemplo, perritos que se preocupan con la gente que entra a la casa y los dueños con pena porque el perrito te está ladrando le dicen, cállate. Entonces, ya eso al perro le dice que no lo están entendiendo. Entonces, exactamente, lo primero es que el propietario genere empatía por su perro y además acepte la responsabilidad de tener un animal en casa, de convivir con un animal, y eso es una responsabilidad grandísima. Por tanto, no, el abandono nunca sería una opción y tampoco usar métodos que inhiban al perro y que le digan que no puede hacer algo, o sea, ningún tipo de maltrato, ¿no? Exacto, la idea sería generar empatía. Sí, es su forma de comunicarse, es la forma que acostumbró a decir que siente temor por alguna razón. Exacto. Gracias. Muy bien, muy interesante. Relacionando un poco los programas, Laura, ya sea es muy frecuente el maltrato hacia el perro que tenga tendencias agresivas, episodios agresivos. O sea, lo primero que uno es la agresividad por parte de la persona, no hay nada más doloroso para un perro que lo maltrate la misma persona que él ama, ¿sí? Su tutor, ¿sí? Y para rematar, entra a programas de rehabilitación donde, como es un tema realmente que poco se conoce científicamente, teóricamente, subyace también mucho maltrato, donde se usa mucha aversión, donde se usan collares de ahogo, collares de púas, collares de impulsos, y donde prácticamente se busca someter al perro, ¿sí? Donde buscan crearlo en un ente casi que sin vida. ¿Qué opina usted al respecto, Laura, frente a esto? Yo creo que esa es una pregunta fundamental cuando se habla de agresividad, porque realmente con la justificación de que la agresividad puede ser peligrosa, hacemos que cualquier cosa que se le haga al perro para inhibir esa agresividad como que es válido, ¿no? Y en realidad es absolutamente lo contrario. Primero, los collares de castigo, ya sea collares de ahogo o collares de púas o collares eléctricos, pueden empeorar muchísimo la agresividad. ¿Y qué pasa? Que la inhiben temporalmente. O sea, el animal sabe que no puede mostrar agresividad porque va a ser castigado. Y evitando dolor, y evitando estrés, y evitando una situación en la que lo van a hacer sentir mal, entonces deja de exhibir la agresividad por un momento. Pero puede ser que poco a poco toda la presión que va acumulando ese animal, ese perro, debido a los mismos métodos de adiestramiento, debido al sistema de vida que tiene, a lo mejor vive en aislamiento, o sea, debido a todos los estreses que genera en su vida,
puede irse cargando poco a poco y a no atreverse a morder, no atreverse a morder, no atreverse a morder, hasta que un día la agresividad que genera es tan alta que puede o sea, ser un animal realmente peligroso que está atacando a otro perro o a un niño o a una persona, y realmente lo que está haciendo es manifestando todo el estrés que le generó ese proceso de adiestramiento de alguna manera. O sea, los métodos aversivos no solo hacen daño al perro, sino que además pueden provocar que el perro se convierta en un animal más peligroso de lo que era al principio de la rehabilitación. Pueden crear mucho, mucho daño. O sea, están completamente desaconsejados para tratar la agresividad. La agresividad viene de la inseguridad en el animal. Y eso lo muestras porque si trabajas con un animal que agrede, sin usar ningún tipo de aversivo, sin usar ningún tipo de castigo, sin usar correcciones, tú puedes lograr empatizar con ese perro de forma tal que él deje de percibirte como una amenaza y en consecuencia deje de agredir. O sea, con hacerlo sentir seguro, resuelves el problema de la agresividad, ¿no? El problema de la agresividad, que para nosotros es un problema, ¿no? Y el entorno también. Hace poco trabajaba con un mesticito, con un perro mestizo, que presentaba problemas de agresividad, de reactividad, decía, hablaba yo con el cliente. El solo hecho de cambiarle el entorno hizo que bajara un poco su agresión. Y además, la responsable del perrito fue muy comprensiva, lo entendió, fue muy empática, trabajó con él todo el tiempo y los cambios fueron totalmente, o sea, inmensos. Se vio totalmente un cambio genial y no tuvimos que utilizar collares de ahogo, no tuvimos que utilizar aversiones, gritos, regaños, no. Simplemente trabajamos de una manera empática con el perro y el perro cambió totalmente. Entonces, para nosotros creer que rehabilitar un perro a punta de collar de ahogo no es la mejor opción, también estamos de acuerdo con ello. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. No, para nada, no hace falta. Quiero aprovechar. No hace falta. El tema está buenísimo. Quiero aprovechar porque también es frecuente dentro de lo tradicional en este tipo de trabajos trabajar la parte de la obediencia en el perro, los ejercicios. Se cree que una forma de solucionar es que tener a un perro de competición prácticamente haciendo obediencia. ¿Cuál es su opinión, Laura, frente a este tema? ¿Sirve o no sirve trabajar en extremis la obediencia en un perro? ¿Qué opina usted? Uno puede tener un perro que sepa todos los comandos de obediencia del mundo y que sea un perro peligroso que exhiba agresividad. O sea, es totalmente desconectada una cosa de la otra según yo lo veo, ¿no? O sea, tú puedes enseñarle una obediencia perfecta al perro y con eso estarle generando unos niveles de estrés altísimos. Tenemos planificado hacer un seminario de estrés en el futuro, vamos a tocar este tipo de temas, pero bueno, les adelanto un poquito, ¿no? De la forma en que yo vería ese proceso, ¿no? O sea, para un animal es importantísimo tener control sobre su propia vida, como lo es para nosotros. O sea, si a mí hay alguien que sin preguntarme me pone en un ambiente que me da miedo y empieza a darme tirones al cuello, yo no soy un perro, pero agredo igual, porque es una cuestión de lógica. O sea, yo le estoy haciendo daño al animal, lo estoy poniendo en un ambiente que no entiende y no escucho nada de lo que me dice. Entonces, eso no solo no es la solución, sino que pudiera de nuevo poner peor al animal, porque pierde el control de lo que está pasando. Él necesita sentir que controla un poquito su propia vida para sentirse seguro. Entonces, la obediencia no solo no es una solución, sino que puede poner al perro mucho peor. O sea, Bueno. Sí, tenía una pregunta aquí, se me fue. Muy interesante. A ver, tenemos aquí una pregunta de Marcela Reséndiz y dice, cuando se presentan conductas agresivas por lo que se conoce como protección de recurso, ¿cómo podrías explicarle al perro que no debe temer por perder eso que es valioso? Ok. Interesante pregunta. Sí, es una pregunta muy buena. ¿Cómo lo vería yo? Los perros son muy honestos
como estábamos hablando antes, todo lo que dicen comunica algo, todos sus comportamientos comunican algo. Entonces yo, en vez de pensar cómo yo explicarle al perro que no debe manifestar ese comportamiento, lo que pensaría es, ¿por qué mi perro necesita proteger un recurso de mí? O sea, ¿por qué yo represento un peligro para ese recurso? ¿Por qué mi perro me está diciendo que tiene miedo de que yo le quite algo valioso? ¿Y cómo podría yo cambiar mi conducta para que mi perro entienda por sí solo que yo realmente no soy un riesgo para sus recursos? Porque se trata de nuevo de que el perro necesita sentirse seguro, pero cada perro es un mundo. Por ejemplo, mi Rottweiler con la comida o sea, la comida para él es importantísimo y lo voy a citar mucho porque él tiene varios problemas de este tipo, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo para muchas de las situaciones que estamos comentando en la entrevista. Entonces, el problema es que de pequeño la gestión fue muy aversiva, porque yo seguí los consejos de lo que sabía en aquel momento, que eran los entrenadores que me decían que yo tenía que ser dominante y que tenía que decirle al perro que no podía quedarse con su comida y que no le podía permitir gruñir, y por tanto, de bebé sufrió mucho ese tipo de trato. Y además se enfermó y pasó hambre varios días porque había que hacer receso gástrico y por tanto sentía todos los dolores de la comida y no podía comer. Y como todo eso pasó en una etapa tan sensible de su vida, entonces ahora de adulto, para él su comida es lo más importante del mundo. Entonces, ¿cómo hago que deje de gruñir? Simplemente haciéndolo, respetando su espacio de comida. O sea, yo pongo comida y me voy, y su comida es suya. Yo no tengo que protegerme, no me va a hacer daño. Pero el hecho de que él sienta que tiene privacidad para comer, que nadie le va a quitar su plato, que él puede comer en paz, que es un momento que puede disfrutar del día, porque para los perros es un momento de disfrute, o sea, comer es un momento de disfrute. Entonces eso puede demostrarle a largo plazo que realmente no tiene que proteger su comida de mí. Y lo mismo yo pensaría con un juguete, o sea, una golosina quizás. A lo mejor mi perro necesita privacidad para comer, a lo mejor estoy intentando quitarle juguete porque pienso que quiere jugar, pero en realidad no quiere jugar. O sea, ¿qué cosas yo puedo mirar en la conducta de mi perro para saber si estoy interactuando con él de una manera coherente para él, que para él tenga sentido, ¿no? Y una vez que uno cambia eso, a veces se da cuenta de que el perro va a ser así toda la vida, porque hay perros que van a proteger su comida toda la vida, pero en realidad a largo plazo debiera cambiar el perro por sí solo. O sea, ya tú no eres un riesgo para mis recursos, yo no tengo por qué agredirte ni tengo que hacerte saber que no puedes acercarte. Tú no me vas a quitar lo que tiene valor. Tú eres una persona que me da cosas de valor y por tanto no tengo que sentirme inseguro contigo, ¿no? Es la manera en la que yo lo enfocaría. ¿Se entiende? ¿Respondió a la pregunta? Quiero, pues, sí, está bien. Marcela Reséndiz le contestó la pregunta. Sí, hay que preguntarle a Marcela. Yo quiero hacer otra creo que por ahí la estaban preguntando también. Su opinión, esa es clásica, su opinión sobre la castración. ¿Qué opinan? ¿Sí da resultado, no da resultado, se debe hacer, no se debe hacer? ¿Cuándo se debe recomendar o no se debe recomendar? Es un tema general complicado. Y si son cosas peligrosas, bueno, ahora volvemos al tema de los recursos. Es un tema complicado el de la castración, pero en realidad no es en algo en lo que yo pensaría para hacer un proceso de rehabilitación, y se ha demostrado en la literatura científica que no tiene por qué tener conexión con conductas agresivas, especialmente si no se exhiben en un contexto de reproducción. O sea, un perro que agrede a una persona no tiene por qué solucionarle la agresividad de la castración. Pueden ser fenómenos completamente desconectados, o que por lo menos no tengan una relación así de fuerte. O sea, yo pensaría primero, antes de llegar a la castración, en cómo es el sistema de vida de ese perro, cómo es la relación con la familia, qué puedo hacer para hacerlo sentir seguro, y luego, por último, quizás hay algún individuo que por el tipo de contexto en que exhibe agresividad se pudiera valorar la castración, pero no es para nada lo primero que yo recomendaría, y de hecho, desde un punto de vista de comportamiento, no recomendaría para nada la castración, sobre todo en perros machos, porque al perro macho le cambia la vida social cuando lo castras, o sea, cambia su vida social. Las hembras lo perciben, lo dejan de percibir como un macho, los machos lo dejan de percibir como un macho, entonces pueden agredirlo porque nadie sabe qué cosa es, o sea, no hueles a nada, ¿no? O sea, ya no hueles a lo que aparentas, tienes un porte y una comunicación de un tipo y tu olor no se corresponde con esa comunicación. Entonces, ¿quién eres?
Entonces, evitando ese tipo de problemas sociales en los machos, yo evitaría la castración, aunque estoy en contra completamente de la reproducción descontrolada. O sea, no se trata de dejar que nuestros perros se reproduzcan sin tener un control de eso, sino se trata de que la castración no es una solución para la agresividad. Hay muchas cosas que mirar antes de tomar en cuenta la castración. Bien, sí, Laura, hay que tenerlo en cuenta que estamos hablando de la castración para la agresividad, porque de pronto algunos proteccionistas nos han de estar viendo y dirán que pues que la castración es necesaria para evitar reproducción, sobre todo en la sobrepoblación, cuando hay sobrepoblación. Pero si tenemos sobrepoblación y hay perros agresivos, ¿tendríamos que castrar? Pues, depende muchísimo del contexto, me imagino. A ver, la sobrepoblación es un asunto distinto. Yo creo que para manejar una población de perros de forma inteligente hay que saber a quién esterilizar. Porque, por ejemplo, hay artículos que te dicen que no es efectiva la esterilización de los machos cuando se trata de controlar población, que es más efectiva la esterilización de las hembras. Entonces, como protectores, quizá habría un consejo completamente distinto. Pero si yo tengo un perro, ¿sí? Si dentro de las, por ejemplo, dentro de las fundaciones tenemos agresividad dentro de las fundaciones con sobrepoblación de perros, ¿se recomendaría la castración ahí en ese entorno? Yo creo que habría que valorar muy bien al individuo antes de decir que esa puede ser una solución. No estoy segura que en todos los casos sea una solución. O sea, hay otras soluciones, o sea, otras formas de trabajar la agresividad que llevan mucho más recursos quizás, porque se tratan de cambiar el entorno, de manejar diferente al animal, pero que pudieran ser mucho más efectivas en notar una disminución de la agresividad de cierto individuo que una castración. O sea, no tiene por qué ser efectiva. Depende de por qué el perro está exhibiendo esa agresividad. Ya si estamos hablando de que hay una hembra en celo y es una agresividad de nuevo que tiene conexión con conductas reproductivas, quizá ese es otro asunto. Pero en general quizá no tiene por qué disminuir la agresividad, depende del perro, del sistema de vida que tenga, de quién es el perro, qué historia de vida tiene, cómo se maneja. No, vas a continuar. Continúa. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí a ver en el chat para ir respondiéndolas, Laura. ¿Qué más tenemos? Me preguntaba Marcela si el perro que protege recursos protege un recurso de valor, o sea, un recurso peligroso, o sea, Sí. algo que se haya robado quizás. Entonces, en ese caso, la gestión ideal sería quitarle todo lo peligroso de adelante por unos meses, de forma tal que yo no tenga que intervenir, porque mientras más yo intervenga y trate de quitarle las cosas al perro y trate de enseñarlo desde nuestro punto de vista, a que hay algo de valor que no puede tomar, entonces más va él a acrecentar esa conducta, porque estamos generando un conflicto. O sea, yo me apropio de un recurso, tú compites por él y yo tengo que protegerlo. Y eso genera como que esa conducta se ponga peor. Entonces, lo ideal sería primero buscar un ambiente, como preparar la casa para el cachorro, para un niño o algo así, que uno quita las cosas peligrosas del medio. Esa sería una cosa que no soluciona el problema, pero que es indispensable para solucionar el problema. Y además ver por qué se está generando ese comportamiento. Quizás hay algún otro conflicto, el perro está viviendo algún otro conflicto del que no nos percatamos, quizás hay que cambiar el sistema de ejercicio, quizás o sea, de paseos, mejorar la calidad de los paseos, o quizás pueda haber cosas desconectadas completamente en su sistema de vida que aparentemente no tienen relación con la protección de recursos, pero que si nosotros cambiamos esas cosas, la protección de recursos disminuye por sí sola. ¿Me explico? Sí, muy bien. ¿Por qué, Laura, por qué cree que últimamente vemos pero tantos casos de agresividad últimamente en los medios, en nuestro entorno? ¿Por qué creería Laura que estamos viendo tantos problemas de agresividad en intraespecífica?
Yo creo que es imposible dar una respuesta como segura a esa pregunta, porque las causas pueden ser muchísimas, ¿no? Pero se me ocurre que los métodos tradicionales de trabajo son una causa importante de que se manifiesten conductas agresivas. O sea, la idea de que tenemos que vivir sometiendo a nuestro perro y de que nuestro perro va a controlar el mundo, para mí es una de las causas de que las personas no puedan empatizar con su perro y por tanto no puedan hacerlo sentir seguro. Y un perro inseguro es un perro que tiene más probabilidades de mostrar agresividad, ya sea con otros perros o ya sea con las personas. Entonces, eso es una cosa que yo creo que influye muchísimo. Ya podríamos hablar de quizás la selección de los criadores o, no sé, otros aspectos o los contextos en los que viven los perros que pudieran influir en que el animal exhiba agresividad. Pero definitivamente, si quitáramos los métodos tradicionales de medio, o sea, yo creo que la situación cambiara, porque es algo muy popular y que puede influir mucho en que el perro exhiba agresividad. Entonces, podríamos decir que también influye mucho la educación, que deberíamos educar para evitar un montón de eventos, como por ejemplo cuando vamos por la calle. La leía usted el otro día en uno de sus artículos que iba en un paseo con sus perros muy en la mañana y que salieron los perros del vecino y Sí. agredir al suyo. Entonces, mire que es algo muy, muy común. O sea, nosotros tratamos de proteger a nuestros perros, pero tenemos otros perros que no tienen ese tipo de protección, que los mantienen en la calle. Entonces tendríamos que educar, enfocarnos en la educación, pero en la Sí, estoy educación general, completamente, sí, estoy completamente de acuerdo. no solamente las personas que tienen perros con agresividad, sino también a la población general que tiene perros, porque es que si yo educo a mi perro, pero la otra persona no lo educa y no tiene compromiso con su perro y los deja salir a la calle y presentan ese tipo. Hoy en día vemos muchos videos de personas que van con su perro cogido y aparece otro y se les lanza y los episodios son terribles. Entonces, pensaríamos nosotros que lo ideal sería comenzar a educar a toda la población que tiene perros. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la educación de todas las familias que conviven con perros para mí es fundamental, no solo en la calidad de vida de los perros y en mejorar su bienestar, sino en que este tipo de episodios disminuya tremendamente, ¿cómo no? Bien, y entonces, como estamos hablando de que no sabemos, de que la agresividad, en qué se basaría? ¿O tiene que ver la genética? ¿O es el entorno? ¿O es la educación? ¿Qué influye más? La buena cría, el entorno o la socialización, la educación. Sí, ¿Qué es lo que influye en la agresividad de un perro? esa es otra pregunta bien difícil, porque de nuevo yo creo que es imposible saber a ciencia cierta hasta dónde influye la genética y hasta dónde influye la crianza del perro, ¿no? Definir eso en la conducta es algo muy complicado, no se suele decir una cifra completa de, digamos, el 50% una cosa, 50% la otra, ¿no? A veces no sabemos a ciencia cierta. Yo creo que las dos cosas pueden tener un poco de influencia, o sea, la selección que hacemos de los perros que se están reproduciendo puede influir. Puede pasar que un individuo muestre agresividad, tienda a mostrar agresividad en varios contextos, mientras que otro no. Y la tendencia a mostrar agresividad puede cambiar y eso puede ser genético. Pero definitivamente crear un contexto en el que el perro se sienta seguro es fundamental, porque incluso un perro que pueda exhibir agresividad frecuentemente, si uno lo pone en un contexto en el que se sienta seguro y tiene una calidad de vida buena, no tiene por qué ser peligroso, no tiene por qué manifestar esa agresividad de manera peligrosa. Entonces, para mí el contexto influye muchísimo. Y entonces podríamos decir, o no sé, usted recomendaría que si, por ejemplo, en una camada usted vio o no, o los padres tienen tendencia agresiva,
se recomendaría reproducir a estos padres sabiendo que tendremos un porcentaje de agresividad Yo al creo que con la nacer en sus reproducción, crías? yo creo que con la reproducción hay que ser muy cuidadosos, en el sentido de que si somos criadores, o sea, estamos hablando de perros que estamos reproduciendo adrede, ¿no? O sea, no estamos hablando de perros que se reproducen en la calle sin nosotros saber qué estamos combinando, ¿no? Estamos hablando de perros quizá de raza y que estamos criando con una función específica, ¿no? Y en ese caso, como criadores, creo que tenemos que ser, o sea, tendrían que ser muy responsables. Yo no puedo criar porque no lo den mis cachorros a nadie, entonces no me incluyo. Pero un criador tiene que ser muy responsable, según creo, con el tipo de selección que hace y quizás hay alguna raza en la que en un inicio era deseado una conducta agresiva porque la función que cumplían en aquel momento tenía sentido, era congruente con esa conducta agresiva. Pero hoy en día yo no creo que deba seleccionarse, mucho menos si ese perro va a estar destinado por una familia, no creo que deba seleccionarse un individuo que tenga tendencia a mostrar agresividad para reproducir. O sea, yo no lo recomendaría. Sí, yo creo que los criadores son muy responsables en ese sentido, porque los criadores por lo general lo que buscan es antes tener conductas apacibles y amigables y que sean sociables para un entorno familiar. Eso es lo que busca un criador, ¿no? Pero sí el común de la gente, por ejemplo, si yo compré un perro o mi cliente compró un perro y mostró agresividad, pero a él le dio ese chip que les da a todos los clientes que tienen perros y a todas las personas que tienen perros, que es que yo quiero que mi perro tenga perritos. Entonces, Lo típico, lo típico. ajá, lo típico. Si mi perro veo que tiene agresividad, que presenta signos o presenta indicios de tener agresividad, yo debería reproducirlo, ¿no? ¿Cierto? Yo creo, sí, creo que no es recomendado porque pudiera pasar que en la camada haya una alta tendencia a exhibir agresividad, pudiera tener una influencia genética. Pero aparte de eso, en general, yo no recomendaría reproducir camadas, mucho menos si son perritos que es muy difícil, o sea, yo he visto tantos perros que caen en familias que realmente no los priorizan, que me da un miedo tremendo reproducir nada más que por el hecho de tenerle miedo al abandono, ¿no? Entonces yo recomendaría reproducir lo menos posible y si el animal tiene una tendencia a exhibir conductas agresivas, eso puede manifestarse también en la camada. Entonces hay que tomar en cuenta esa influencia, yo no lo recomendaría definitivamente. Ay, pero es una lucha del día a día y del común, o sea, algo con lo que siempre va a ser difícil y es algo cultural, o sea, la gente siempre quiere ver hijos de su perro, siempre quiere ver perros, siempre quiere lo mismo y lo mismo. Entonces siempre es un tema, un poco le importa que su perro haya tenido algún episodio de agresividad, eso es lo que a veces menos va a trascender, lamentablemente, o sea, No, y es lo que hablábamos hace rato, que o seguimos insistiendo en lo mismo, que es educación de la población que tiene perros, porque la persona querrá reproducir su perro porque no sabe que tiene tendencia agresiva, pero muestra tendencia agresiva, aún así lo quiere reproducir, pero él no sabe que si tiene camadas las va que hay una probabilidad Sí, de que, exacto. esto reincida, claro. En futuras generaciones. Sí, la Es un educación sigue tema siendo complejo, la es un base. tema educativo, es un tema cultural. Sí. Estoy totalmente de Otra acuerdo. pregunta clásica. Otra pregunta clásica, aprovechando. Eh, la dominancia. Siempre se habla de dominancia, ya se volvió algo del común del argot popular y entre los profesionales. Incluso, uno trata de evitar el tema porque siempre hay mucho desconocimiento, se generaliza
¿Qué nos puedes opinar al respecto, Laura, sobre la dominancia, mito o realidad? Como siempre dicen los Ya. titulares en los textos de educación. A ver, de nuevo me parece una pregunta buenísima, muy complicada, pero buenísima. O sea, digo que es complicada porque, bueno, antes de hablar de dominancia, quiero hacer la acotación de que no es necesario por ningún motivo, nunca, ningún tipo de jerarquización, ni de collares de ahorque, ni de collares de púas, ni de collares eléctricos. O sea, no hay forma de validar, esos son métodos que dañan al perro, no hay forma de validar el uso de esos métodos, ya sea para disminuir la agresividad ni para hablar de dominancia. O sea, todo lo que voy a decir a partir de ahora no implica que haya que maltratar al perro de ninguna manera. Son fenómenos completamente independientes, ¿no? Siempre bienestar del perro primero. Pero ahora también les hablo un poco como bióloga, no solo como educadora canina. O sea, cuando uno lee la ciencia de hoy en día, la dominancia es un término que se usa para describir relaciones asimétricas entre individuos. Hay individuos que acceden a más recursos dentro de un grupo o que reciben más conductas de sumisión por parte de los otros individuos o que son ganadores de muchas interacciones agonísticas, de muchas interacciones de agresividad dentro de ese grupo, y tú puedes hablar de que la dominancia desde ese punto de vista existe como un término técnico. O sea, no es que no exista, es que no es una justificación para hacerle daño al perro. Yo puedo saber que en la naturaleza un grupo de perros puede crear una estructura jerárquica y puedo saber, por otro lado, que con los perros, con las personas, no tienden a crear una jerarquía, tienden a crear una relación de apego, como la crea un bebé con su madre. Entonces, si tú haces un experimento en el cual tú llegas con tu perro y liberas a tu perro en una habitación, el perro va a empezar a explorar el mundo a partir de ti, se va a refugiar en ti para explorar el mundo. Esos son experimentos que se han hecho. Y se ha medido por eso que la relación que crean con las personas es de apego. Nosotros deberíamos ser su lugar seguro. Entonces, si nosotros malinterpretamos el hecho de que se puede estudiar la dominancia en el perro o en el lobo, con que nosotros deberíamos ser dominantes, en vez de convertirnos en el lugar seguro del perro, nos convertimos en un peligro para él, porque todo el tiempo estamos enfocados, o sea, nuestra mente está enfocada en someter al perro, en que no domine el mundo, en que va a tomar control, y eso nos crea un miedo terrible. Entonces, a partir de ese miedo, todas nuestras conductas son de someter al perro y de hacerle daño. Y por tanto, debíamos convertirnos en su lugar seguro, y de ahí lo que hacemos es hacerle la vida un infierno, y por tanto, en el futuro, eso, ya que estamos hablando de agresividad canina, pues eso es una causa más de que el perro manifiesta agresividad porque no lo entienden, porque estamos muy enfocados en someterlo todo el tiempo. Por tanto, la dominancia existe como término técnico para describir una relación asimétrica, una relación social asimétrica. Incluso la puedes aplicar al hombre también, o sea, es un término que se puede usar para cualquier especie que viva en grupo, pero nunca es una justificación para hacerle daño al perro. Sí, es que lastimosamente de que se popularizó la palabra más que el término, la palabra dominancia, ya nadie puede subir el perro a la cama, ya nadie puede ver televisión al lado del perro, ya el perro no puede entrar a la cocina, el perro no puede pasar de la puerta, porque tenemos que dominarlo. porque todo es dominancia, todo es eso. Hoy en día el perro no puede subirse a la cama porque es dominancia, nadie puede ver una película al lado del perro, al lado de la cama, porque es dominancia. Entonces, por eso iba la pregunta. No, sí, para mí, o sea, el hecho de que exista la dominancia como término técnico no justifica ninguna de esas técnicas en la educación canina. Para mí ninguna de esas técnicas de no dejar subir al perro a la cama o no dejarlo pasar por delante de una puerta, eso para el perro no tiene el menor sentido. O sea, tú lo que haces es, nada, como decía, hacerle la vida un infierno, ¿no? Entonces es peor, o sea, creas una relación que no es nada sana. Dice que se distorsionó el audio, ¿ya se escucha? Y ya que estamos hablando de... Sí, eso es... ¿Qué? Se distorsiona el audio. Ah, sí, se escucha ya, pero ya está mejor, ya está igual, ya está bien. Pero hablando de la dominancia y de no trabajar los perros con aversivos, entonces cuando estamos rehabilitando, si tenemos un perrito con tendencia agresiva o con conductas que presenta conductas agresivas dentro del hogar, lo ideal es no corregir de manera agresiva también, porque también podría generar agresividad más agresividad en el perro.
Ya, exactamente. Alexa comentaba en el etograma, hay una parte del etograma de conductas agonísticas que fue traducido al castellano recientemente, eh, que explica que hay, o sea, si tú mides las interacciones agresivas entre dos perros, el primero que agrede tiende a tener una agresión más alta que el segundo perro que responde a la agresividad. O sea, la agresividad de respuesta nunca suele ser más intensa, o sea, no suele ser más intensa que la agresividad inicial, lo cual está totalmente contrario a las técnicas que se sugieren hoy en día. Porque si entre ellos los perros se entienden disminuyendo los niveles de agresividad en una interacción, ¿cómo nosotros vamos a aconsejar subir esos niveles de agresividad cuando ocurre un episodio de agresividad? O sea, para el perro, de nuevo, no tiene ningún sentido. Entonces, en ese caso, o sea, yo siempre regreso a la pregunta inicial. ¿Por qué mi perro necesita defenderse de mí? ¿Por qué mi perro me percibe como una amenaza? ¿Por qué se siente metido en una situación de conflicto? Si yo puedo solucionar eso y evitar que se sienta metido en una situación de conflicto, entonces estoy solucionando indirectamente la agresividad. O sea, no hace falta para nada agredir al perro ni inhibirlo, por el contrario, hay que hacerlo sentir seguro. Entonces la pregunta sería, ¿cómo yo puedo hacer a mi perro sentir seguro? Y una vez que se sienta seguro, la agresividad disminuye e incluso puede desaparecer. Entonces, ¿cómo Muchas gracias. definitivamente, en resumen, qué le recomendaríamos a las personas que tienen perros y que presentan conductas agresivas que para el perro son normales? ¿Cómo deberían actuar frente a esas conductas con sus perros? Ya, lo difícil del enfoque con el que trabajo es que no puedes dar una sola respuesta, porque en ese caso la respuesta sería asesorarse de un educador canino que tenga conocimiento para que te enseñe qué es lo que te está diciendo tu perro y tú poder ser coherente. Porque si yo te digo que siempre hagas lo mismo, o sea, siempre que el perro haga A, tú vas a hacer B, entonces para el perro no es coherente, porque a lo mejor hoy el perro agredió por dolor y mañana agredió porque se siente inseguro. Y para él son dos agresiones diferentes. Entonces, si la persona que convive con el perro no es capaz de darse cuenta de eso, entonces quizás reacciona de una manera que al perro no le funciona. Entonces, el consejo ahí sería adquirir los conocimientos necesarios para interpretar adecuadamente lo que está comunicando el perro, de forma tal que nosotros sepamos decirle, cuando agrede por miedo, por ejemplo, Tato, no te preocupes, no me pasa nada, yo no te estoy haciendo daño, o aquel no te va a hacer daño, si aquel te da miedo no te va a hacer daño. Entonces, eso es un tipo de respuesta, pero a lo mejor agrede por dolor, entonces yo tengo que retirarme y empezar un tratamiento analgésico, o sea, depende de por qué está agrediendo el perro, no en todas las agresiones nuestra respuesta puede ser igual, pero siempre la respuesta tiene que ir dirigida a empatizar con el perro y a entender su motivación, por qué agrede, ¿no? Una pregunta compleja, la verdad. ¿Sí es posible la rehabilitación en la mayoría de los perros, en el 100%, o llega un momento en que definitivamente toca tirar la toalla y lastimosamente decir que no se logró el objetivo? Es que En depende cuanto a del rehabilitación, objetivo. ¿sí es posible el 100%? Depende del objetivo de la rehabilitación. O sea, para mí una rehabilitación nunca iría dirigida a disminuir la agresividad, porque la agresividad disminuye sola una vez que uno implementa un buen sistema de vida. Entonces, hay perros que van a seguir manteniendo reacciones agresivas, pero que ahí en ese caso yo no lo vería como tirar la toalla, sino que si la familia aprende a gestionarlos en el momento en que exhiban agresividad, eso es un logro. O sea, triunfamos igual que si hubiéramos logrado que dejara de manifestar agresividad, porque es simplemente que la familia crea una gestión segura del animal, aunque sea un animal que exhiba agresividad. Y es que los perros, o sea, las personas exhibimos agresividad, nadie ve lo que estaban diciendo en un comentario por ahí, o sea, cuando las personas exhibimos agresividad no nos juzgan igual. Yo puedo decirle a uno por la calle, oye, no hagas tal cosa, y a lo mejor estoy siendo agresiva y nadie me va a rehabilitar por eso. A los perros le puede pasar igual, un perro puede manifestar agresividad y tener razón en manifestar agresividad, o simplemente que el contexto no le permita hacer otra cosa, porque a lo mejor vive en un contexto en el que se siente preocupado y exhibe agresividad por miedo. Entonces ahí el papel de la familia es fundamental. ¿Cuánto yo sé gestionar a mi perro de manera segura? ¿Mi perro confía en mí? Porque si mi perro confía en mí, esa intensidad de la agresividad siempre va a ser menor y por tanto va a ser más fácil de gestionar. O sea, yo creo que siempre puede quedar alguna conducta agresiva en el perro y no veo para nada que eso sea un fallo de la rehabilitación, sino que es algo
que esa parte ya tiene que trabajarse con la familia tiene que aprender a gestionar a su propio perro de manera segura, que no implique ni inhibirlo, ni restringirlo, ni decirle que no puede hacer algo, simplemente, por ejemplo, poner una correa puede ser gestionar un perro de manera segura. Yo con una correa elimino la posibilidad de que mi perro agreda a otro perro, y él puede estar exhibiendo agresividad, pero esa situación es segura porque yo no lo voy a dejar llegar al otro perro, yo le estoy diciendo, no, Tato, no te lo puedes comer, lo siento. Y le estoy hablando a mi perro y él me está escuchando porque es una situación social en la que el perro está lúcido. Ahora, la rehabilitación, ¿qué es lo que haría? A lo mejor inicialmente yo estoy empezando a trabajar con un perro que no está lúcido, que agrede a cualquiera por cualquier motivo y que es un perrito histérico que está tratando de defenderse del mundo constantemente, y ahí mi rehabilitación sería hacerlo sentir seguro hasta el punto en el que esa agresividad se convierte en algo social que yo pueda predecir y controlar mejor. O sea, yo sé que si yo presento a mi perro con otro perro macho, pudiera agredir. Entonces, ¿qué hago? Cuando hay una interacción con otro perro macho, entonces soy yo la que tiene la responsabilidad de gestionarlo y de saber si puede llegar a ese otro perro macho, si tiene posibilidad de agredirlo, si mejor no lo dejo llegar y le pongo la correa. O sea, ahí la responsable soy totalmente yo. No lo vería como un fallo. No creo que todos los perros tengan que dejar de exhibir agresividad completamente. Creo que hay perros que pueden exhibir agresividad y ser buenos perros y tener una vida en familia perfectamente normal. Depende de la gestión que pueda hacer la familia. ¿Podríamos decir entonces que un perro con agresividad es un perro con estrés? Es que es lo que estamos hablando, depende. En los casos de las personas que buscan ayuda para rehabilitar, generalmente sí, porque ya es una agresividad que pasó de los límites normales, es una agresividad exagerada y que se manifiesta sin la más mínima lógica, ¿no? Que no nos esperaríamos que pasara y que el perro de repente agrede. Entonces, en esos casos sí puede tener mucha relación con estrés. Ahora, si es una agresividad social en la cual el perro está comunicándose, y eso te das cuenta porque hay un cambio. El perro dice algo y el otro perro le responde y eso modula la interacción social. O sea, hay un cambio de la agresividad del primer perro en función de lo que el otro le responde. Y ahí te das cuenta que la agresividad es social y que el perro está pensando, está agrediendo conscientemente, está diciendo algo. Ese tipo de agresividad es diferente al perro histérico que no sabe, que no está pensando, que no puede pensar porque se siente muy mal, porque entonces en ese caso el estrés sí sería fundamental de disminuir para que ese tipo de agresividad no ocurriera. Entonces, ese perro que no está pensando, sí, muy probablemente tiene una agresividad ligada al estrés. Estamos viendo un comentario de Arturo Divo Puebla que nos dice, creo que coincide con todos, con Laura, con nosotros, dice, la habilidad y conocimiento del dueño para gestionar y manejar a su perro va a librar a su can muchísimos momentos difíciles. No es lo mismo manejar un chihuahua que un mastín italiano. Es cierto, es muy cierto. Sí, Laura. Estamos de acuerdo. Y es una bonita conclusión como para terminar, porque como que nos alargamos, Laura. Y de los cetogramas. No queríamos aprovechar para decir que alcanzamos a ver los cetogramas. Tiene un buen contenido para invitar a la gente a conocer, a que conozcan, a estudiar un poquito, una buena herramienta. Sí, entonces me gustaría, Laura, que aprovechara el espacio y invitarlos a que puedan descargar el etograma, que es una herramienta muy, muy bonita, muy valiosa, para conocer un poco del lenguaje de los perros. Me alegro muchísimo que les haya gustado el etograma. Yo pienso igual, o sea, para mí fue un cambio de vida como educadora canina y como bióloga también, ¿eh? O sea, tiene muy buen nivel científico, no solo son buenos para un educador. Laura, estamos muy, muy agradecidos por habernos dado este espacio. Esperamos poder haber aportado en algo a las personas que nos vieron y ojalá podamos volver a tener un espacio para seguir educando. El tema es largo, o sea, aquí podemos quedarnos toda la tarde, pero entendemos que la gente tiene otras cosas que hacer a veces, entonces... Y Laura de estar cansada. Y Laura de estar cansada porque nos lleva acompañando desde muy temprano y queremos aprovechar, agradecerles a Laura y a todos los que nos acompañaron en este
Facebook Live. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la iniciativa. Yo estoy contentísima de haber participado y les agradezco de nuevo que me hayan considerado para la entrevista. De verdad que ha sido un placer. Muchas, muchas gracias. Bueno, abrazos. Hasta luego. Chao a todos. Gracias por estar. Chao. Chao.